Como les manifestaba a todos los honorables diputados de la corporación, el día sábado, cuando dimos por clausuradas las sesiones del periodo extraordinario, hoy presento a consideración de todos ustedes esta proposición que nunca necesitamos desde esta asamblea apersonarnos del tema importante que a todos nos interesa, aparte del Plan de Desarrollo Departamental, y es COVID-19. En el día de ayer se presentaron nuevos casos en el municipio de Maicao. Cada día aumentan los pacientes confirmados, los casos confirmados, y el pronóstico es que se siga incrementando el número de pacientes casos positivos de COVID. Alarma o preocupa la situación del municipio de Maicao, en donde se supera en más de la mitad de los casos de todo el departamento de La Guajira. Entonces, creo pertinente que conozcamos cuál es la estrategia que ha venido desarrollando la Administración Temporal del Sector Salud frente a la implementación del plan de contingencia, cuáles han sido los avances, cuáles han sido los logros en estos meses desde que se declaró la emergencia sanitaria, y por lo tanto me voy en este momento a permitir dar lectura de esta proposición, buscando con un ánimo respetuoso que todos los compañeros de la corporación, los honorables diputados, la apoyen. Proposición número 032 del 1 de junio del 2020. Que con la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 declarada mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Protección Social y prorrogada mediante resolución 844 del 26 de mayo del 2020, se adoptan medidas para hacer frente al virus con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del territorio nacional. Que a fecha 31 de mayo del 2020 se reportan en La Guajira un total de 62 casos COVID-19, 1.426 pruebas realizadas, 5 fallecidos, pruebas con resultados 1.310, pacientes recuperados 19, siendo Maicao el municipio con más casos confirmados, donde se reportan 29, faltando 1 por confirmar. Que desde el primer caso reportado el día 31 de marzo en La Guajira, el crecimiento ha sido con evidente celeridad, lo que resulta preocupante en nuestro departamento comparado, por ejemplo, con el departamento del Cesar, que tuvo el primer caso el día 22 de marzo y a la fecha reporta 115 contagiados, muestras negativas 3.150, recuperados 60 y fallecidos 12. Que el departamento del Cesar cuenta con una población de 1.295.387 habitantes. Habilitó su laboratorio de salud pública para el procesamiento de pruebas diagnósticas. En la República Hospitalaria, en cuanto a camas UCI, pasó de 7 camas a 148 unidades, y en la red privada se cuentan con 213 camas. Cuenta además con 981 camas hospitalarias y 278 para pacientes de estado crítico. 261 de ellas tienen ventiladores para soporte mecánico. También fueron habilitados 2 unidades de atención médica de baja y mediana complejidad con capacidad para 152 pacientes, utilizando la infraestructura de Confacesar y otro auditorio público. El departamento del Cesar registra uno de los mejores comportamientos en el manejo de COVID-19 en el país. La población del departamento de La Guajira corresponde al 63% de la cesarense, y el nivel de afectación COVID-19 alcanza al 47% comparado en proporción. Al inicio de la pandemia y en el departamento se reportaron 78 camas UCI, Riohacha 26, San Juan 22 y Maicao 20, y un promedio de 10.4 médicos por cada 10.000 habitantes, conforme a la media nacional que es de 18. Que es importante revisar las cifras de preparación que nuestras autoridades sanitarias han tenido para enfrentar el pico de la pandemia, que según los epidemiólogos y las decisiones tomadas por el gobierno nacional
se registrarán entre junio, julio y agosto del presente. Que la recomendación básica de la OMS para contrarrestar los efectos de la pandemia está relacionada con el lavado de manos frecuente, lo que implica acceso al recurso hídrico de manera permanente del que carecen las comunidades rurales, en especial en la Alta Guajira, por las condiciones de sequía y baja cobertura del servicio. Que Maicao, municipio con mayor afectación, cuenta con el Hospital San José como única entidad pública de atención sanitaria. Se encuentra intervenido por la Superintendencia de Salud, entidad que a fecha 21 de mayo reporta mediante comunicado de prensa manifiesta que en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19 el hospital está realizando obras para adecuar 10 camas de UCI, ya que este centro asistencial presta servicios en gran medida a la población migratoria. Se instalaron 11 unidades de vivienda para ubicar 66 camas de hospitalización recibidas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, las cuales están en proceso de dotación para poder hospitalizar y aislar a las personas que resulten afectadas por la pandemia. Que se hace necesario y urgente que la comunidad guajira y esta corporación en su representación tenga conocimiento de los avances, acciones, inversiones y estrategias que se han venido ejecutando por las autoridades sanitarias locales para enfrentar el impacto de la pandemia en nuestro departamento. Que la Asamblea Departamental de La Guajira, según el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, en su numeral 11, podrá solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del Departamento, al Secretario de Gabinete, jefes de departamentos administrativos y directores de institutos descentralizados del orden departamental. En este sentido, se entiende que el administrador temporal del sector salud en el departamento de La Guajira ejerce funciones pro tempore como responsable a cargo de la cartera de salud en el departamento de La Guajira. Ello en virtud de lo establecido en el artículo 2.6.3.4.2.22 del decreto 1068 del 2015, norma donde se establece que el administrador temporal tendrá las mismas facultades y deberes propios del jefe del organismo intervenido, indicando en el literal E la de presentar los informes que se le requieran, los definidos por las normas vigentes, los de cierre de vigencia, y al separarse del cargo para el efecto, deberá continuar con la contabilidad que le corresponde en libros debidamente registrados. Si no se cuenta con la contabilidad al día, proveer su reconstrucción y actualización permanente. Que el mismo decreto 1068 del 2015 establece en su artículo 2.6.3.4.2.24, rendición de cuentas. Cuando la nación o el departamento asuma el ejercicio de la medida de asunción temporal de la competencia, deberá registrar la totalidad de transacciones celebradas con cargo a los recursos que administra y presentar informes a las autoridades competentes y a la entidad territorial respecto de la cual se adopta la medida correctiva para que ésta consolide y genere de manera integral los reportes a cargo de la entidad. Se propone, primero, se cita al doctor Julio Sáenz como administrador temporal con asunción de funciones en el sector salud para que, en virtud de lo establecido en el decreto 1068 del 2015, en su artículo 2.6.3.4.2.22, facultades y deberes del administrador designado, y el artículo 2.6.3.4.2.24, rendición de cuentas, presente informe conforme al cuestionario adjunto en referencia a las medidas, acciones y estrategias que se han tomado en el departamento de La Guajira para afrontar la pandemia por COVID-19. Segundo, se invita a la Secretaría de Salud Departamental, los alcaldes de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, municipios con mayor número de casos detectados, así como a los alcaldes de Uribia y Manaure, para que informen sobre el estado de los avances de las estrategias tendientes a evitar la propagación del virus al territorio indígena, al señor Contralor del Departamento, al Procurador Judicial y al Defensor del Pueblo, con el fin de que informen a esta corporación las acciones y estrategias para la detección, seguimiento y contención de casos, protección de derechos, así como la investigación epidemiológica de campo para la identificación de nuevos casos, y de manera particular para la protección del resguardo de la Alta y Media Guajira, zona del departamento libre de contagios hasta la fecha, asumidas
desde el ámbito departamental para afrontar el COVID-19. Se invita a los gerentes de las EPS que operan en el departamento de La Guajira, así como a los gerentes de las IPS públicas, privadas e indígenas, para que informen sobre las medidas, acciones y estrategias que se han tomado en las entidades que representan para afrontar la pandemia por COVID-19 en el departamento de La Guajira. Proponente, Oriana Zambrano Montoya. Adjunto, el cuestionario de la Administración Temporal del Sector Salud, Departamento de La Guajira, el cual será enviado conforme a los requisitos establecidos en el reglamento interno de la corporación. Leída la proposición, me permito pedirle respetuosamente a todos mis compañeros de esta corporación respalden esta iniciativa, porque se hace necesario que conozcamos cuáles son los avances, cuál es la estrategia, cuáles han sido las inversiones y se han realizado, de qué manera hemos avanzado en mejoramiento de infraestructura, de dotación hospitalaria, en crecimiento de unidades de cuidados intensivos, en preparación, en la medida en que al departamento de La Guajira cada día se incrementan los números, el número de casos positivos de COVID-19.